Mi vida con Carmen parecía perfecta. Llevábamos muchos años casados, teníamos una casa acogedora, hijos grandes y un exitoso restaurante que construimos juntos con mucho esfuerzo y dedicación. Nuestros días estuvieron llenos de trabajo en el restaurante, tiempo en familia y planes para el futuro. Carmen era mi compañera, mi socia en todo, y no podía imaginar mi vida sin ella. Sin embargo, poco a poco comencé a notar pequeños cambios en el comportamiento de Carmen. Parecía más distante, a veces incluso evasiva, especialmente cuando contestaba el teléfono. Intenté no pensar mucho en ello, después de todo todos pasamos por momentos difíciles y estresantes, e imaginé que podría ser algo relacionado con el trabajo o la familia. Un día, mientras trabajábamos en el restaurante, noté que Carmen estaba particularmente distraída. Revisaba su teléfono celular con más frecuencia y parecía ansiosa por algo. Cuando le pregunté si todo estaba bien, ella simplemente sonrió y dijo que sí, pero algo en sus ojos me intrigó. Por la noche, cuando nos disponíamos a ir a dormir, escuché a Carmen hablar por teléfono en el baño. Su voz era baja, casi un susurro, y pude escuchar un tono de intimidad en sus palabras. Mi corazón se aceleró y se me formó un nudo en el estómago. ¿Pasó algo mal? ¿Carmen me estaba ocultando algo? En los días siguientes comencé a observar más de cerca a Carmen. Noté que ella se vestía más, usaba ropa más provocativa y un maquillaje más llamativo. También empezó a salir más, diciendo que necesitaba resolver asuntos personales o quedar con amigos. Quería creerle, pero la desconfianza empezó a crecer en mí. Una tarde, mientras Carmen estaba en la ducha, sonó su móvil. Dudé por un momento, pero mi curiosidad era más fuerte. Cuando miré la pantalla, vi un mensaje de un número desconocido. Se me heló la sangre al leer el contenido: no puedo esperar a verte de nuevo. Te extraño mucho. En ese momento sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi mente empezó a dar vueltas, tratando de encontrar explicaciones, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Carmen, mi amada esposa, parecía ocultarme algo y yo necesitaba descubrir qué era. Decidí no confrontarla de inmediato. Quería estar seguro, quería pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación. Pero a partir de ese día mi vida cambió. La desconfianza invadió nuestra relación y supe que nada volvería a ser igual. Después de semanas de observar el comportamiento de Carmen y de juntar las piezas del rompecabezas, decidí regresar a casa temprano una tarde. Tenía la sensación de que algo estaba pasando y necesitaba descubrir la verdad. Cuando llegué a casa, noté que el auto de Javier, nuestro vecino más joven y atractivo, estaba estacionado frente a nuestra casa. Mi corazón se aceleró y una sensación de malestar se apoderó de mí. Entré silenciosamente y subí las escaleras, temiendo lo que podría encontrar. Mientras me acercaba al baño, escuché voces ahogadas y risas. Con mano temblorosa, abrí la puerta y me enfrenté a una escena que nunca imaginé que presenciaría. Carmen y Javier estaban abrazados, con sus cuerpos entrelazados, susurrándose palabras de cariño. Estaban tan involucrados en su momento íntimo que al principio ni siquiera notaron mi presencia. Me quedé paralizado y sentí que mi corazón se rompía en millones de pedazos. ¿Cómo pudo Carmen hacerme esto? ¿Cómo podría desperdiciar todos los años de amor, lealtad y compañerismo que compartimos? Las preguntas se arremolinaban en mi mente mientras una mezcla de ira, tristeza y traición me consumía. Cuando finalmente notaron mi presencia, Carmen y Javier se separaron abruptamente. La conmoción y el miedo escritos en sus rostros. Carmen trató de explicarse, diciendo que no era lo que parecía, pero la evidencia estaba ahí, frente a mis ojos. Javier, por su parte, permaneció en silencio sin saber qué decir. Quería gritar, quería romper todo a mi alrededor, pero algo dentro de mí me detenía. Una frialdad se apoderó de mi ser y supe que debía actuar con cautela. No quería darles la satisfacción de verme desmoronarse. Salí del baño sin decir una palabra, ignorando las desesperadas súplicas de Carmen. Bajé las escaleras, cogí mis llaves y salí de casa, dejándolas atrás. Me subí al auto y conduje sin rumbo, sintiendo las lágrimas corriendo por mi rostro. Me detuve en un parque cercano y dejé que mis emociones me dominaran.
Lloré como nunca antes había llorado, sintiendo el dolor de la traición carcomiendo mi alma. ¿Cómo pudo Carmen hacerme esto? ¿Cómo podría destruir nuestra familia y nuestros sueños? Mientras observaba a los niños jugar en el parque, ajena a mi dolor, decidí que no podía dejar cosas así. No podía permitir que Carmen y Javier se salieran con la suya. Necesitaba venganza, necesitaba hacerles sentir el mismo dolor que me estaban causando. Con un nuevo propósito en mente, me sequé las lágrimas y comencé a planificar mi próximo paso. Carmen y Javier se arrepentirían amargamente de lo que hicieron y yo me aseguraría de ello. En los días posteriores al descubrimiento de la traición de Carmen, mantuve la fachada de que todo era normal. Seguí trabajando en el restaurante junto a ella, sonriendo a los clientes y fingiendo que nada había cambiado. Pero por dentro, estaba hirviendo de ira y dolor. Mientras Carmen continuaba su romance con Javier, comencé a observar sus movimientos más de cerca. Noté que intercambiaban miradas furtivas cuando creían que nadie los miraba y que Carmen siempre inventaba excusas para salir temprano del trabajo o hacer cosas personales los fines de semana. Decidí que necesitaba pruebas concretas antes de enfrentarlos. Quería asegurarme de que no hubiera ninguna posibilidad de que Carmen negara o eludiera la verdad. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de instalar cámaras ocultas en nuestra casa y en el restaurante. Con la ayuda de un amigo experto en tecnología, instalé las cámaras estratégicamente, asegurándome de que capturaran cada movimiento de Carmen y Javier. Cada día revisaba las grabaciones en busca de pruebas de su infidelidad. Y llegaron las pruebas. Pillé a Carmen y Javier besándose en la oficina del restaurante después del trabajo, cuando creían que estaban solos. Vi a Carmen colarse en casa de Javier en momentos en que decía que estaba con amigos. Las imágenes eran claras e irrefutables. Mientras reunía las pruebas, mi ira no hizo más que crecer. ¿Cómo pudo Carmen tirar por la borda todo lo que construimos juntos? ¿Cómo pudo traicionar a nuestra familia de esta manera? Sentí una mezcla de dolor, ira y humillación, y supe que tenía que hacer algo al respecto. Comencé a planificar mi venganza cuidadosamente. No solo quería exponer la traición de Carmen y Javier, quería hacerles sentir el mismo dolor que yo estaba sintiendo. Quería destruir sus vidas tal como ellos destruyeron la mía. Pasé horas pensando en diferentes escenarios, descubriendo la mejor manera de atacarlos donde más dolería. Sabía que tenía que ser estratégico, ya que no quería que mis hijos sufrieran más de lo necesario con la situación. Fue entonces cuando recordé la próxima fiesta de cumpleaños de Javier. Isabel, la vecina conocida por sus fastuosas fiestas, le estaba organizando una gran celebración. Esta sería la oportunidad perfecta para poner mi plan en acción. Comencé a reunir todas las pruebas que había recopilado, fotos, vídeos, mensajes, y las organicé todas en un expediente detallado. También contraté a un renombrado abogado de divorcios, asegurándome de estar preparado para la batalla legal que vendría después. Cada día que pasaba, mi determinación no hacía más que aumentar. Carmen y Javier pagarían por cada lágrima que me hicieron derramar, por cada noche de insomnio que pasé tratando de entender qué me pasaba. Sentirían las consecuencias de sus acciones egoístas e irreflexivas. Se acercaba el momento de la venganza y yo estaba dispuesto a ponerla en práctica. Carmen y Javier no tenían idea de lo que les esperaba, pero pronto descubrirían que nadie traiciona a Diego Ramírez y se sale con la suya. Por fin ha llegado el día de la fiesta de cumpleaños de Javier. De la decoración y los preparativos se había encargado Isabel, nuestra vecina conocida por sus extravagantes celebraciones. Su casa estaba llena de invitados, música alta y mucha comida y bebida. Llegué a la fiesta con una sonrisa en el rostro, fingiendo estar emocionada por celebrar el cumpleaños de Javier. Carmen estaba a mi lado, luciendo hermosa como siempre, pero podía sentir la tensión que emanaba de ella. Ella sabía que yo sospechaba algo, pero no tenía idea de lo que había descubierto. Recorrí la fiesta saludando a los invitados y participando en las conversaciones, pero mis ojos siempre estuvieron atentos a Carmen y Javier. Intentaron mantener un perfil bajo, pero pude ver las miradas que intercambiaban cuando pensaban que nadie les prestaba atención. En cierto momento vi a Carmen salir de la fiesta y entrar a la casa de Isabel.
Mi corazón se aceleró al saber que esta era la oportunidad que había estado esperando. Esperé unos minutos y luego seguí sus pasos. Entré a la casa y subí las escaleras en silencio, escuchando voces apagadas que venían del baño. Me hirvió la sangre cuando reconocí las voces de Carmen y Javier. Estaban pasando un momento íntimo, ajenos a que afuera la fiesta continuaba. En ese momento decidí poner en práctica mi plan. Busqué a Isabel y la encontré en la cocina, supervisando el buffet. Pedí hablar con ella en privado y le dije que tenía algo importante que decirle. Isabel me acompañó al baño, curiosa por saber qué tenía que decir. Cuando llegamos a la puerta, le pedí que la abriera y viera por sí misma lo que estaba pasando adentro. De mala gana, Isabel abrió la puerta y dejó escapar un grito de sorpresa al encontrarse con la escena frente a ella. Carmen y Javier estaban semidesnudos, envueltos en un apasionado abrazo. Se separaron abruptamente al notar nuestra presencia, sus rostros pálidos por la conmoción y el miedo. Isabel se quedó paralizada, sin creer lo que estaba viendo. Yo, por otro lado, mantuve la compostura. Miré a Carmen directamente a los ojos y le dije con fría calma, lo sé todo, Carmen. Hace meses que sé de tu romance con Javier. Y ahora Isabel también lo sabe. Carmen empezó a llorar, a pedir perdón y a intentar explicarse. Javier permaneció en silencio, sin saber qué decir. Isabel, sorprendida y furiosa, comenzó a gritarles exigiendo explicaciones. Fue entonces cuando revelé todas las pruebas que había reunido, las fotos, los vídeos, los mensajes. Se lo mostré todo a Isabel, quien se indignaba cada vez más con cada prueba que presentaba. Carmen y Javier no tenían a dónde huir, sus mentiras y traiciones quedaron expuestas a la vista de todos. Salí del baño, dejando que Isabel se ocupara de la situación. Sacó a rastras a Carmen de la fiesta, gritándoles a todos los invitados la traición que había descubierto. Javier se quedó atrás, paralizado por la vergüenza y el miedo. Observé todo desde lejos, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Mi plan había funcionado, la verdad había sido revelada, pero el precio a pagar era alto. Mi familia estaba destruida, mi matrimonio estaba en ruinas. Pero sabía que había más por venir. El enfrentamiento final estaba cerca y estaba decidido a hacer pagar a Carmen y Javier por cada momento de dolor que me causaron. Después de la explosiva revelación en la fiesta de cumpleaños de Javier, Isabel arrastró a Carmen fuera de la casa, gritando para que todos los invitados se enteraran de la traición que había descubierto. Las miradas de asombro y los susurros se extendieron por toda la fiesta como un reguero de pólvora. Carmen, avergonzada y desesperada, intentó explicarse, pero sus palabras sonaron vacías y sin sentido. Pidió perdón, diciendo que había sido un error, un momento de debilidad, pero Isabel no quiso escuchar nada. La ira y la humillación eran evidentes en su rostro. Javier, por su parte, se quedó congelado en el baño, sin saber qué hacer. Intentó vestirse rápidamente, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía abrocharse la camisa. Cuando finalmente salió del baño, todas las miradas se volvieron hacia él, juzgándolo en silencio. Observé toda la escena con sombría satisfacción. Ver a Carmen y Javier así expuestos, teniendo que afrontar las consecuencias de sus actos, era exactamente lo que había planeado. Pero al mismo tiempo sentí un inmenso vacío en mi interior. La vida que conocía, el amor que una vez compartí con Carmen, todo había sido destruido por su traición. Decidí acercarme a Carmen, que ahora estaba sentada en un rincón del jardín, llorando profusamente. Cuando me vio, sus ojos se abrieron y comenzó a farfullar disculpas incoherentes. Diego, por favor, me perdoe. Iu nao sei o que deu en mim. Foi erro, terrible erro. Iu amo você, sempre amei. Por favor, não me deixe, ela imploró, tentando segurar mis manos. Me aparté, disgustada por su toque. ¿Amor? ¿A eso lo llamas amor, Carmen? ¿Engañarme con la vecina, mentirme durante meses, destruir nuestra familia? Eso no es amor, es egoísmo y falta de carácter, le dije con una frialdad que no conocía. Reconocer en mí mismo. Carmen empezó a sollozar aún más, pero ya no sentía pena por ella.
Toda la compasión que alguna vez tuve se había convertido en amargura y resentimiento. Había tomado su decisión y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Javier intentó acercarse a nosotros, pero Isabel lo interceptó. Ella lo abofeteó fuertemente, gritándole obscenidades y llamándolo sinvergüenza. Javier intentó defenderse diciendo que había sido un error, que lo lamentaba profundamente, pero Isabel no quiso oír nada. Eres un mentiroso, Javier. Un traidor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste destruir nuestro matrimonio de esta manera?, gritó, con lágrimas de ira y dolor corriendo por su rostro. La fiesta se había convertido en un auténtico circo, con los invitados cuchicheando y señalando a Carmen y Javier. Algunos intentaron intervenir y calmar la situación, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Me alejé de la caótica escena, sintiéndome al mismo tiempo victorioso y derrotado. Había logrado mi venganza, había expuesto la traición de Carmen y Javier para que el mundo la viera. Pero al mismo tiempo sabía que nada volvería a ser igual. Mi familia estaba destrozada, mi matrimonio estaba en ruinas. Pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Divorcio, división de bienes, custodia de nuestros hijos. La batalla apenas comenzaba y yo estaba decidido a salir victorioso. Carmen y Javier pagarían por cada lágrima que me hicieron derramar, por cada noche de insomnio que pasé tratando de entender qué me pasaba. El enfrentamiento había sido solo el primer paso. Ahora era el momento de afrontar las consecuencias y reconstruir mi vida, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que una vez amé. Después de la exposición pública de la traición de Carmen y Javier, supe que no había vuelta atrás. Nuestro matrimonio quedó irreparablemente roto y la única solución fue el divorcio. Con las pruebas que había reunido, solicité el divorcio y se las presenté a mi abogado. Carmen intentó convencerme de que la perdonara, suplicándome una segunda oportunidad. Dijo que lo sentía, que el romance con Javier había sido un terrible error y que haría cualquier cosa para arreglar las cosas entre nosotros. Pero yo era irreductible. La confianza se había roto y ya no podía mirarla sin ver la traición escrita en su rostro. Las negociaciones de divorcio fueron largas y dolorosas. Carmen intentó luchar por la custodia de nuestros hijos y la división de bienes, pero todas las pruebas estaban a mi favor. Mi abogado presentó un caso sólido, mostrando cómo la infidelidad de Carmen había destruido nuestro matrimonio y cómo ella no estaba en condiciones de cuidar adecuadamente a los niños. Al final, el juez falló a mi favor. Yo tenía la custodia primaria de nuestros hijos, la casa y el restaurante que habíamos construido juntos. Carmen salió del caso con muy poco, teniendo que conformarse con visitas limitadas a sus hijos y una pequeña cantidad de manutención. La noticia del divorcio de Carmen y su romance con Javier rápidamente se extendió por toda la ciudad. La gente cuchicheaba sobre el escándalo, especulaba sobre los sórdidos detalles y emitía juicios sobre el carácter de Carmen. Se convirtió en una marginada social, rechazada por amigos y conocidos. Javier también sufrió las consecuencias de sus actos. Isabel solicitó el divorcio inmediatamente después de la revelación y perdió la custodia de sus hijos y gran parte de su patrimonio. Su reputación quedó empañada y tuvo dificultades para encontrar trabajo y mantener relaciones estables. Observé todo desde lejos, sintiendo una mezcla de satisfacción y vacío. Había logrado mi venganza, había hecho pagar a Carmen y Javier por su traición. Pero, al mismo tiempo, extrañaba la vida que teníamos antes, la familia unida y feliz que éramos. Los meses siguientes fueron difíciles. Tuve que adaptarme a la vida como padre soltero, cuidando a nuestros hijos mientras intentaba mantener el restaurante en funcionamiento. Había días en los que el dolor de la traición aún era tan fuerte que apenas podía levantarme de la cama. Pero sabía que necesitaba seguir adelante, por mis hijos y por mí. Con el tiempo, el polvo se asentó. Carmen se mudó a otra ciudad, tratando de reiniciar su vida lejos de miradas críticas. Javier desapareció de nuestras vidas, hundiéndose en su propia miseria. Y yo, poco a poco, encontré una nueva rutina, una nueva forma de vivir. Pero la herida de la traición nunca sanó del todo.
Había perdido la confianza en la gente, había perdido la fe en el amor. Empecé a centrarme solo en el trabajo y en mis hijos, evitando las relaciones románticas y manteniendo a la gente a distancia. Se había logrado la venganza, pero el precio a pagar era alto. Mi familia quedó destruida, mi corazón quedó destrozado. Y ahora necesitaba encontrar una manera de recoger los pedazos y seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar un futuro incierto y solitario. Después del tumultuoso proceso de divorcio y las consecuencias de la traición de Carmen, me encontré inmerso en una profunda reflexión sobre mi vida y mis elecciones. La venganza que había planeado y ejecutado con tanto cuidado no me trajo la paz y la satisfacción que esperaba. En cambio, dejó un agujero aún mayor en mi corazón. Extrañaba a mi familia, la vida que habíamos construido juntos antes de que todo se derrumbara. Vi a mis hijos sufrir por la ausencia de su madre y tratar de adaptarse a la nueva realidad, y me rompió el corazón. Me di cuenta de que en mi búsqueda de justicia había dejado de lado mi propia felicidad. Comencé a preguntarme si había tomado las decisiones correctas, si había una mejor manera de manejar la situación. ¿Podría haber perdonado a Carmen y darle la oportunidad de redimirse? ¿Mi sed de venganza me había cegado a otras posibilidades? Estos pensamientos me atormentaban día y noche. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía aprender de él y tratar de construir un futuro mejor para mí y mis hijos. Decidí que era hora de dejar atrás el dolor y el resentimiento y concentrarme en mi propia curación emocional. Empecé a ir a terapia y busqué ayuda para afrontar el dolor de la traición y la pérdida. Fue un proceso difícil y doloroso, pero poco a poco encontré una nueva perspectiva de la vida. Aprendí a perdonarme por mis propios defectos y a aceptar que no siempre tenemos control sobre las acciones de los demás. También me dediqué a reconstruir mi vida, enfocándome en hacer crecer el restaurante y criar a mis hijos. Pasé más tiempo con ellos, tratando de ser el padre amoroso y presente que merecían. Juntos, creamos nuevos recuerdos y tradiciones, fortaleciendo nuestros lazos familiares. Con el tiempo, el dolor de la traición disminuyó, dando paso a una nueva forma de amor y confianza. Me di cuenta de que, aunque había pasado por una experiencia tan traumática, todavía había esperanza para mí. Empecé a abrirme a nuevas posibilidades, nuevas amistades e incluso nuevos amores. Conocí a Laura, una mujer increíble que había pasado por una situación similar a la mía. Ella me enseñó que era posible volver a amar, que la confianza se podía reconstruir con paciencia y dedicación. Juntos comenzamos a construir una nueva vida, basada en el respeto, la honestidad y el compañerismo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la traición de Carmen había sido un punto de inflexión en mi vida. A pesar de todo el dolor y sufrimiento que causé, también me obligó a crecer, a conocerme mejor y a valorar las cosas verdaderamente importantes de la vida. Hoy, años después de aquel fatídico día en el que pillé a Carmen con Javier, puedo decir que encontré la paz que tanto buscaba. No fue mediante la venganza, sino mediante el perdón y la reconstrucción. Aprendí que la verdadera felicidad no está en castigar a los demás, sino en curarte a ti mismo y encontrar un nuevo propósito en la vida. Mi historia no trata solo de traición y venganza. Se trata de resiliencia, de la capacidad humana para superar las mayores adversidades y encontrar luz incluso en las horas más oscuras. Se trata de la importancia de abrirse al amor, la esperanza y las segundas oportunidades. Y así, con el corazón sanado, pero más fuerte que nunca, sigo adelante, agradecida por cada lección aprendida y cada momento vivido. La vida puede sorprendernos de las formas más inesperadas, pero depende de nosotros elegir cómo reaccionar ante estos desafíos. Y elegí la paz, el perdón y un nuevo comienzo.